Hello, hola, saludos todos, haberes buenos. Aquí estamos live para una conversación que vamos a tener hoy con mi querida amiga Karin. Así que aquí estoy ya conectadita esperando que otros se conecten y que mi amiga Karin venga. Bienvenidos todos. Shalom, shalom. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Me pueden decir por aquí de dónde se conectan. Shalom desde Barcelona, España. Shalom, shalom a todos mis amigos de España y de Hispanoamérica en general. Bueno, ya aquí estamos a punto de comenzar esta conversación con mi querida amiga desde Argentina, Karin Rosenfeld, o Karin Cánticos de Sefarad. Así que estoy esperando para conectarnos y bueno, pasar un ratito súper interesante, súper informativo y bueno, y una preparación también además para nuestro Shabbat, para aquellos que ya están pronto a recibirlo. Nosotros todavía nos quedan unas horitas acá, pero bueno, aquí estamos y voy a seguir saludando a lo que mi amiga Karin se conecta. Raider Apologetics, shalom, shalom. Qué bueno verte por aquí, Rabbi Eduardo. Vamos a tener una conversación. Yo estoy súper emocionada y súper encantada de esta invitada directamente desde Argentina. Yo quiero presentarla cuando ella entre al chat. Así que estoy esperando. Gracias, Daniel. Gracias, gracias. Y bueno, hoy es un día muy especial. Es una fecha muy especial en que estamos haciendo este live. Y ya van a saber por qué. Si no saben ya por qué, es que hoy es una fecha muy especial y muy significativa. Así que todo está perfectamente planificado de una manera maravillosa por el Dios Altísimo. Aquí está Karin. Estoy esperando que aquí ella se conecte. Ajá, ya está conectándose. Aquí ya va a estar con nosotros aquí en unos momentos, Mientras tanto, yo Acá sigo mirando. estamos. Aquí está. Aquí está. Hola, Hola. Karin. Ahí se ve. Dame un momentito, Karin. Dame un segundo porque te tengo que... quizás no se me conectaron los audífonos, así que los Ah, voy a quitar y subo el yo volumen los para tengo a que puedan mano seguir por si no se escuchando. oye bien. Tengo también los auriculares. Ya, un Mira, momento. vamos a cerrar la En ventana. vivo. Mira, vamos a cerrar la ventana. Ya, ya aquí estamos. Sí, porque si no hay ruido de afuera. A mí me encanta, porque, Aquí estamos. claro, Ya estamos. Qué alegría, qué lindo encuentro. ¡Qué alegría! ¿Desde cuándo estábamos tratando de hacer esto, Karin? Bueno, venimos conversando hace bastante y lo increíble, no sé si ya estabas hablando de eso, lo increíble es que fijamos una fecha que tiene una conmemoración muy especial, que después de Justo, 530 y pico de justo, años, sí, después de la excursión, aquí estamos hablando del Sefarad y del ladino. sí, justo lo estaba diciendo y dije, voy a esperar a que Karin se conecte para compartir que hoy, marzo 31, estamos conmemorando, se cumplen 532 años de la firma del Edicto de Alhambra, que lastimosamente fue esa firma para la expulsión de los judíos de la península ibérica. Y mira qué perfecto todo quedó, qué manera más maravillosa de recordar y de hacer, de honrar todos aquellos que vinieron antes de nosotros.
de nuestros ancestros con esta No, conversación. y ¿No poner quedó en mejor? relieve cómo se sostuvo y se siguió transmitiendo, ¿no? El idioma, la cultura, las tradiciones después de tantos cientos de años. Totalmente, totalmente, que es lo que hemos estado, eh, tú y yo tenemos muchas conversaciones y por eso es que quisimos compartir una de esas, de tantas conversaciones que hemos tenido, eh, de cómo nos hemos maravillado de ver las interconexiones que hay, eh, viniendo de diferentes, quizás, diferentes backgrounds, como dicen en inglés, pero, pero a la misma vez tan cercanas las historias y tan cercanas las tradiciones y todo ese tipo de cosas, y cómo sí, ciertamente, hilando la historia, pues llegamos hasta aquí, Mm, 532 años después. Tú y yo tenemos mucho más en común de lo sí, que podríamos ¿verdad pensar. que sí? Sí, qué maravilloso. Bueno, mira, aquí tenemos gente desde España que nos está viendo, desde Paraguay, sé que tengo gente de Puerto Rico, así que También esto está acomoda un maravilloso. Yo poquito sé el que se van a teléfono seguir conectando. para que se... Vale, vale. Nos pueden decir desde dónde nos escriben para nosotros saber, desde dónde, a mí, desde dónde nos están viendo, para nosotros, ¿verdad? Saber y vamos a saludarlos por Mm. aquí, me encanta. Mira, Karin, vamos, yo quiero, ¿verdad? Mira, ahí Comenzar está Tomás de nuestra Canadá. conversación. Saludamos. Mira, de Canadá, shalom, saludos. Eh, yo quisiera, ¿verdad? Que mis seguidores y mis amigos por aquí conozcan a quién tengo el honor de tener de amiga y de colega. Eh, pues yo les voy a decir un poquito de ti para empezar, pero luego tú sigues porque quién sino tú misma, ¿no? Así que yo les presento formalmente a Karin Rosenfeld, su nombre de materno, Karin Mordo. Y Karin, yo la conocí por Instagram porque vi su página Cánticos de Sefarad, la siguen por favor, y la vi cantando, obviamente cuando veo ese título digo, wow, Cánticos de Sefarad, y yo siempre estoy buscando quién comparte esa pasión y poder conectar, porque creo que es una manera de mantener vivo nuestro legado, ¿no? Entonces la vi tan linda, con una voz tan hermosa y me pareció tan honesto su arte y enseguida, ¿verdad? Mm, Nos hicimos amigas, pero Karina, además de ser cantante de música ladino, tiene una historia familiar muy bonita y muy importante. Ella también es oh my God, terapeuta psiquiátrica, a claro, veces en inglés y en sí. español, terapeuta psiquiátrica, del que a mí eso me encantó. Cuando supe esa sorpresa de ella, aunque no es el foco de hoy, pero lo tengo que decir, porque yo como performer, somos las dos, somos performers, somos ejecutantes, somos además de encantarnos la educación y todo esto, ejecutamos la música. Ella se dedica a dar terapias de performance o a Mm, los performers, a los ejecutantes, a los músicos, a los artistas, y eso me fascina. Así que esa es ujú. su otra cara, y a lo mejor en un futuro haremos un live sobre eso porque yo tengo muchísimos amigos y compañeros cantantes, actrices, actores, y a mí me parece maravillosa esa Mucho rama. para Pero compartir, ¿eh? Nosotras hoy, que si empezamos a hablar, no paramos. no, bueno, nuestras conversaciones tú sabes cómo es, o sea, son larguísimas. Nosotras tenemos que conversar con 4 cafés y 4 mates. Pero ella también, además, es cantante y exponente de la música sefardí, ha tenido interacción con importantes exponentes y educadores del tema y académicos. Así que, Karin, cuéntanos un Bueno, poquito más muchísimas de ti. gracias. La verdad que es un placer estar aquí contigo y gracias por la presentación. Pero estaría bueno también que tú te presentes para los que no te conocen.
Bueno, pues yo, mi nombre, ¿verdad? En el mundo del canto y de la música sefardí es Arlene Elisheva. Ramírez, apellido paterno, Rivera, apellido materno. Y bueno, soy puertorriqueña, soy de Puerto Rico, Cariño es Sí. Argentina, ¿verdad? Ujú. No lo dije. Nací en Puerto Rico y bueno, tengo una historia muy bonita también que quizás más adelante lo compartiré, pero soy entrenada en ópera, en música clásica, pero la música siempre formó parte de mi vida y sobre todo la música étnica, ¿no? Así que desde hace mucho tiempo también canto otras cosas que no son música clásica y así entre historia familiar y la música llegué a la música Empezamos a sefardí. hablar de eso, de Así cómo que, empezamos a cantar, ¿no? Música sefardí, a lo mejor. Sí. ¿cómo tú empezaste, Bueno, Karim? yo, mi familia materna, toda mi familia materna viene, mi abuela nació en İzmir, en Turquía. Las generaciones anteriores se habían instalado en İzmir después de la expulsión, parece que de Toledo, habían salido, con la llave siempre, vamos a hablar también de la importancia de esa llave que está, siempre las familias decían que tenían la llave guardada, la llave de la casa de Sefarad, de España, de donde habían sido expulsados, para cuando pudieran volver, o sea que la llave tiene un simbolismo, por un lado el dolor de la expulsión y por otro lado el anhelo de poder volver. O también podemos decir que la llave puede abrir el baúl de las memorias, ¿no? Como esa llave que está siempre presente. Mi abuela decía, sí, 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 la llave. Nunca, no sabemos si era la llave o no era la llave, pero estaba digamos, dentro del relato familiar, esa historia de la llave. Entonces, Claro, bueno, después claro. de Izmir, donde nació mi abuela, ella, bueno, migraron de allí un tiempo a Francia, a Lyon, eran francófonos, los sefaradíes en esa zona hablaban el ladino, el idioma, digamos, de donde se asentaban, en ese caso un poco de turco, pero la educación era Claro. francófona. Y después ella llegó a Argentina, o sea, todo el periplo. Bueno, y a través de toda esa rama materna fue muy fuerte, digamos, la transmisión de las tradiciones de la gastronomía, ¿no? Donde yo me di cuenta más de Ujú. grande de la importancia de la gastronomía, de los nombres. Por ejemplo, mi abuela al bizcochuelo le decía pan de España. Para mí era lo más normal del mundo, pan de España. Pan de España. Y sí, y nosotros le llamábamos Uh a -huh, eso hojaldre, y que es una mezcla, claro, de uh la -huh. España andaluza. Bien interesante. Que a propósito, hablando de eso un poco, de tu historia familiar, fíjate que es interesante porque tú me estás diciendo que ellos vienen de Izmir y entonces me estás hablando de todo el patrón migratorio, ¿no? De hecho, yo tengo ancestros De De León. Lyon, Francia, eh, saliendo de Toledo Me va a decir también. que Es somos bien parientes. interesante porque muchas, quizás, imagínate, nunca sabemos. Me he dado con unas sorpresas tremendas que ni me lo imaginaba Mm. en esta búsqueda y en esta historia. Pero lo que quería resaltar es que fíjate que es interesante, Karim, porque en tu caso tú sabes exactamente, quizás es algo que ya lo traías desde niña, porque tu familia, para que la gente entienda un poco, cuando hablamos de la diáspora sefardí, ¿no? Cuando hablamos de todos esos expulsados de la península ibérica, hay diferentes grupos de acuerdo a su situación como judíos, ¿no? Hubo aquellos judíos que salieron de España y no renunciaron a su identidad y la mantuvieron. Hubo otros que por diferentes razones decidieron convertirse, esos son los que le llaman los judíos conversos, y vivieron una vida tanto dentro de España como fuera de España como conversos al catolicismo, y están aquellos que fueron los criptojudíos, que fueron la mayoría,
que salieron entonces y aún viviendo en España, pero en España era más difícil porque estaban todavía en la Inquisición, pero saliendo de España hacia estos diferentes lugares, sobre todo hacia las Américas. A las Américas llegaron más los cristos judíos, ¿no? Porque los que fueron a Izmir, Turquía, como tu familia, ellos fueron los que estuvieron libres porque fueron tolerantes, el Imperio Otomano, para que pudieran profesar su fe judía. Pero los que vinieron al Nuevo Mundo, pues venían bajo unos, como decir, unos privilegios de la corona española, ya que se habían convertido. Pero criptojudíos son aquellos que, aunque profesaban públicamente que eran católicos, seguían practicando su judaísmo en secreto, y de ahí que muchos de ellos, que es la parte que me tocó a mí, ahí hago la conexión contigo, muchos de ellos pierden un poco pierden su identidad, son 500 años. Sin embargo, las tradiciones no se perdieron, porque fue precisamente lo que ellos guardaron las tradiciones, y eso lo vemos más adelante, que nos vas a hablar también de eso, un poco de cómo esas tradiciones fueron plasmadas en costumbres, gastronomía, como lo que estás diciendo tú ahora, canciones que plasmaban los ciclos de vida, y eso a mí me parece fascinante, porque me estás diciendo del bizcochuelo y esto otro, y ahí vemos que a pesar de que tú creciste dentro de una identidad más definida y yo no, sin embargo hay unas cosas que cuando miramos al pasado y abrimos esa llave de los recuerdos decimos, pero mira, esto es similar. Sí, ¿no? Eso a mí me es parece interesante fascinante. porque, como tú dices, en el caso de tu familia se tuvo que ocultar la identidad. Entonces, siguieron con algunas costumbres sin hablarlo. Se han transmitido, o sea, la transmisión se produce de todas maneras. Se puede transmitir sin que sea puesto en palabras, con gestos, con actitudes, con pequeños rituales, ¿no? Que los ves Claro. y los vives y de esa manera se van transmitiendo, aunque no digan, mira, esto era una tradición de la bisabuela, pero estaba ahí, ¿no? Entonces es interesante. Claro, En el caso, bueno, claro. en el caso digamos, de mi familia, sí que no tenían que ocultarlo, digamos, o sea, podían ser, aunque no Claro, eran religiosos, pero sí había una cuestión de identidad y de tradición, claro. claro. Sí. Cultural, claro. Que de hecho es lo que ahora mismo, es lo que a mí me impresiona más de todo esto, es que aun cuando quizás la parte religiosa no estaba, la cultural mantuvo esa Mm. identidad. Y eso a mí me parece fascinante, ¿no? Porque es precisamente en mi trabajo que estoy haciendo, para muchos que conocen que estoy haciendo un trabajo de disertación, de la herencia Eso es muy sefardí en el interesante lo que Caribe, estás haciendo. la Cuenta un manera. poquito, sí. Ujú. Sí, porque fíjate que a pesar de que nosotros no seríamos considerados sefardí, porque sefardí son considerados aquellos que guardaron su identidad judía, somos anusim, hijos de los forzados, realmente hay un sefardismo Mm. silencioso por tradición y cultura, y eso es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuéntame una costumbre en tu hogar, vamos, muy peculiar, que tú digas, bueno, esto Bueno, sí es muy yo peculiar y creo que sefardí. hay mucho en relación con los cantos y las comidas. Por ejemplo, como te decía, el nombre del bizcocho o hacer el mogador, el mazapán casero, que no conocía otras familias que lo hicieran, ¿no? Y luego, claro, viajó a España y todos mazapán. Y mi abuela molía las almendras y le daba las formas. Eso era como muy, muy típico. Y después eh, a mí me pasaba cuando era pequeña que había amigos o parientes, familiares de mi abuela, que me parecía como que hablaban un poco extraño el español, ¿no? Porque, claro, en los Sí, lugares sí, eso, sí, donde emigraron, que eran otros idiomas, quedaba más marcado el ladino. Pero en Hispanoamérica claro, se mezclaba un poquito más, ¿no? Entonces se diluía un poco. Eh, entonces, claro. Mira, después quiero me di saludar un cuenta momentito, que perdóname. hablaban ladino estas personas Sí, más tarde, ¿no? Cuando era pequeña no
me sonaba como que hablaban raro y después entendí que era eso. Si supieras que exactamente lo mismo me pasó a mí, es tan interesante. Mira, quiero saludar rapidito, quiero saludar aquí a unos cuantos que veo, Elena Tal Music. Elena is an amazing singer, a beautiful singer, and a good friend. Also, she's also a singing teacher, amazing singing teacher. So I want to say hi to her. Also, Resumí en English. Sí, yo no sé si Elena habla español, pero yo creo que ella entiende porque ella es una cantante entrenada en diferentes idiomas. Entonces, ella es maravillosa. So, sending you my love, Elena, Shabbat Shalom. ¿Quién más? Aquí veo que están desde Puerto Rico, la Isla del Encanto, me dicen. Daniel nos dice que también los rituales del Sidur, los rezos y la música, y sí, Daniel, tiene mucha razón, sobre todo yo vengo de una familia que por parte de padre, y tengo de parte de los dos, de hecho yo descubrí luego que mis papás eran familia, eran primos, segundos, yo no lo sabían. Que de parte de los dos venían diferentes vertientes y manifestaciones del criptojudaísmo. En la parte de mi papá fueron muy católicos, eso es muy común, que se arraigan, sobre todo si vienen de la nobleza conversa, que es el caso de mi padre, venían de la nobleza conversa, así que ellos son súper, súper, súper católicos para responder a la corona. Entonces, muchos rezos, muchas oraciones. Por ejemplo, hay una oración del ángel en la noche de la guarda que viene de una oración del Sidur para los niños, tú sabes. También hay una tradición también que era que antes de acostarse no nos podíamos acostar con los pies sucios. Hay que lavarse los pies, no ir a la cama con los pies sucios, que tiene que ver, claro, con la higiene, ¿no? En el judaísmo es muy importante. También, así que estoy aquí asintiendo lo que está diciendo Daniel sobre los rezos, porque sí, los que somos criados en la Iglesia Católica, ¿no? En el catolicismo, ya cuando descubrimos y hacemos las conexiones, nos damos cuenta que hay mucho en la liturgia que está muy tomado, incluso de oraciones personales familiares están tomadas del Sidur. Entonces es bien interesante, pero yendo a la parte de los cánticos y demás, como mencionaste antes, del ladino, eso es lo que quiero ir. Es interesante lo que dices, porque en mi familia me pasó que la parte de mi madre, yo siempre notaba que tenían una manera de hablar muy diferente. Exacto. Muy diferente. Y a mí, o sea, claro, en Puerto Rico también le dicen que son los jíbaros de las montañas, porque la parte de mi madre se quedaron en las montañas concentrados y es donde hay mayor concentración de anusim en esa parte de Puerto Rico, de las montañas. Entonces, ellos no eran católicos practicantes, o sea, no iban a la iglesia, no querían saber de nada de eso. Entonces, pero mantenían bastante ese hablar, y yo me vine a dar cuenta luego, después de grande, que de hecho yo estaba utilizando palabras netamente ladino. Por ejemplo, mi abuela decía a levantarte. Claro, que luego te das cuenta en un momento. Luego te das cuenta, cosas como esa, ¿ves? Entonces, lo que tú me estás diciendo, viste, allá hay una conexión increíble. Sí, y yo creo que también, hablando de las mujeres, en general, el rol de la mujer en la transmisión sefardí es fundamental. Son las personas que han transmitido todas las tradiciones. Y el canto a capela, que es como se cantaba mayoritariamente, que es el modo en que lo transmitían las madres y las abuelas a los hijos y a los nietos. Entonces, bueno, todo eso es
lo que hizo que se sostuviera. Ahí vi que estaban saludando de Marruecos, de España, de Barcelona, y ¡Ay, qué bien! ahí también. Así que bueno, vamos saludando a todos. Y volviendo a esa ¡Qué bien! transmisión y el rol de la mujer en la transmisión. Eh, hablando del ladino y de los cantos, bueno, mi madre fue grabada justamente para el registro sonoro de la Universidad de Jerusalén, del registro de Susana Baij, así que tengo como ahí, ¿no? Sí, sí. Esa transmisión. Sí, Bueno, sí. pues yo de seguro la he escuchado a tu madre cantando, porque yo he entrado de registro. ¡Wow! Mira, eso no lo No, sabía, me estoy bueno, enterando más ahora. escuchada. Y entonces las primeras canciones, digo, ¿cómo empecé a cantar? No sé cómo empecé a cantar. Yo las primeras canciones te puedo decir, a lo mejor la que me cantaba mi madre, la canción de cuna, que después yo se la cantaba a mis hijos, el Durme, Durme, el Durme, Durme, hermoso y rico, Durme, Durme, con sabor. Cerra tus lucios ojicos, duerme, duerme con sabor. Bueno, esa canción, que no Que, hay tantos cantos de cuna, porque se usaban mucho los romances para que los niños se unieran, claro, ¿no? Y una manera de contar historias y claro, a la vez de que el chico se duerma con el romance. No hay tantos cantos de cuna, pero ese canto, por ejemplo, bueno, yo digamos, lo aprendí y también lo canté. Y después todo lo que decíamos que acompañan a los ciclos de la vida, ¿no? Que hay muchísimos cantos de bodas y claro, ahora que se acerca Pesaj también tenemos muchísimos cantos de Pesaj, que es una de las fiestas con más simbolismo, ¿no? Y con más cantos de las reuniones. claro, claro, claro. No, y déjame decirte, en la tradición hispana, y yo puedo hablar de la tradición en el Caribe, ¿no? Hispanoparlantes, como Mm. colonias españolas, ¿no? Las nanas son, o sea, Mira, es la orden del día. se unió Y Doris ese Benmamán, que adornito, la saludamos, una música y cantante también de Sefarad, de Venezuela, que está viviendo ahora también saludos. en Costa Rica, creo. Ujú, no. Ah, mira, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, pues lo que decía, que las nanas eran muy propias, ¿no? Eran muy propias. Yo le canté nanas a mi hija, a mí mi madre me cantó nanas, mi Mm, abuela me cantó nanas, y de hecho, algo muy peculiar que yo recuerdo de las mujeres de mi familia por mi línea materna es que en todo tiempo claro. estaban cantando, Y hasta cuando el se día de hoy, cocina también. todo momento cantando. Y cuando se cocinaba sobre Hay un, todas las cosas, ese es el sí, momento de cantar. bueno, hay muchos cantos en relación con las comidas, siempre está muy presente. Claro, los guisados de la Ese tenemos que cantar berenjena, ahora, a ver. eh, Sí. Entonces, y no, imagínate, a ver, cántalo tú porque yo no me sé mira, acá ese tengo siguiente. el tamborcito, pero no se va a. Ah, vale, cántalo por ese. Siete motos de guisar las merengenas. La primera que la guisa es la papa de Elena. Ya la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llama comida de merengena. Sí, de hecho, te quiero decir que un plato muy famoso en mi familia era la berenjena guisada, Mm, berenjena guisada. Los guisados, por ejemplo, muy sefardí, los guisados de berenjena, los guisados de pollo, los guisados, en mi sí. caso de vianda, era lo que le llamaban el plato español. Pero la berenjena específicamente es Es un plato muy propia, fundamental, muy importante. Mm. plato sí, muy fundamental, muy fundamental.
Y otra cosa que te quería compartir es que, por ejemplo, las canciones de historias, porque claro, nosotros tenemos, por ejemplo, en Puerto Rico tenemos el Mm, romancero puertorriqueño. Y en ese romancero, que muy poca gente sabe, en ese romancero, la mayor parte de las canciones que están preservadas en ese romancero, porque es bien interesante saber que dentro de esos romances, era como hablábamos el otro día tú y yo, hay romances que ni siquiera ya se escuchan en España. claro, La mayoría de ellos no claro. desaparecieron. Quienes los mantuvieron y quienes los mantienen vivos hasta el día de hoy fueron esos sefardíes que fueron a diferentes partes y de hecho hay diferentes romances sefardíes que cada uno tiene su versión de acuerdo al Exacto, país como donde que está. se fue adaptando, incluso hay palabras de los idiomas de los lugares donde iban asentándose los sefaradíes, mezcladas palabras en griego, Claro, en claro. turco, en árabe, y el mismo romance, el mismo canto tiene distintas versiones de acuerdo si es, no sé, de Rodas, de Esmirna, de Marruecos, y eso es súper interesante, y es cierto que hay cantos, a mí me ha pasado, bueno, yo he vivido en algunos otros países, en Alemania, en España, y me pasó estar cantando en Alemania y estaba de visita unos conocidos de Canarias. Y cuando terminé de cantar, Ujú. la madre de uno de ellos estaba muy emocionada porque dice que le había hecho acordar a cantos que conocía de pequeña, de Canarias, y me pareció ahí conexión súper interesante Sí, justo de lo que estaba diciendo, de cómo romances que se conocen en sí, España y romances sefardíes tienen esa conexión. Ujú. totalmente, totalmente. Nosotros tenemos, por ejemplo, la canción Una noche de verano pasada la morería. Esa canción nosotros la tenemos en nuestro romancero. Y lo que cambia de una a la otra es nuestra condición en Puerto Rico de que en Puerto Rico estaba una de las oficinas inquisitorias de la Mm. Santa Inquisición. Así que había que disfrazar bastante las letras, ¿no? También hay algo bien interesante, entonces cambia un poco las letras, habla un poco más sobre cosas más católicas, pero es Mm. exactamente la misma idea de esa canción en los diferentes lugares. Es exactamente la misma forma, incluso es exactamente la misma melodía que está Sí. en Turquía. Entonces es bien interesante. Otra canción que nosotros heredamos, que esta sí que a mí esto me maravilló, es Ah, Dame esta la es mano hermosa. palomba. Dame la mano, paloma, para que... Cántala tú, cántala tú. Right? Mal dicho que duro me vengo a dormir contigo. Y sabes, la versión de Puerto Rico es Dame, es más, mira aquí, la bomba, con la plena. Dame la mano, paloma, para subir a tu nido. Esa canción, dame la mano, Buenísimo. paloma, para subir a tu nido. Esa canción se hizo muy conocida en Puerto Rico y en el mundo entero, como si la canción la hubiese compuesto Mm, un mm. puertorriqueño. Y se la atribuyeron a dos autores en Puerto Rico y no es de Ah, ninguno de los dos la letra. Es una canción nacida en Fuente de ok. Ovejuna y esa canción salió de allá y hoy día en donde más viva está esa canción, que nadie lo sabe, es en las comunidades Mira, sefardí en eso Turquía. es súper interesante lo que estás contando y muy enriquecedor. Incluso yo había leído que la tarara podría tener origen sefardí, el canto de la tarara sí, Sí, la sí. tarara no, la tarara niña que la he visto yo, esa que podría tener, o sea, mm, Bueno, y me parece que hay una zarzuela que tiene, porque también tomaban de mm, zarzuelas también, eh,
algunos cantos de melodías de zarzuela y algunas letras de zarzuela, y entonces pues las iban acomodando, ¿no? Y de acuerdo a dónde se iban, que claro, a mí me parece fascinante como los sefardíes hemos tenido la habilidad por años y años y años y años y años. Por eso yo creo que hay tanta, vamos, que quisiera usar la palabra de que tanta Pero flexibilidad de no has acomodar, contado ¿no? que has empezado con el flamenco y que a partir de ahí empezó tu conexión, ¿no? Eso es interesante. Claro, eso es maravilloso porque la asimilación tras una cosa y la otra. Hablaba con esta buena amiga también de Barcelona, España, de hecho ella vive en Madrid, pero ella viene de familia gitana y ella me estaba contando que la manera en que ella se acerca a Israel, a este amor por Israel, es porque ella empieza a descubrir que entre su familia hubo una mezcla Mm, con judíos españoles. Y ella empieza a estudiar, ella es bailadora de flamenco, y ella empieza a estudiar, que mm, fue lo que me pasó a mí mm, también. Así fue como yo comencé a mi historia familiar a través del flamenco. Ella comienza a estudiar que cuando en la dispersión, que no solo fueron judíos, sino fueron mm, también moros, y fueron musulmanes, y mm, fueron gitanos, esa mezcla, ¿verdad? Que en un momento entiendo yo, imagínate, uno nos ayudamos a los otros, esa mezcla que hubo cultural y hasta familiar, porque hubo casamiento entre unos y otros, da, da paso al flamenco mm, como lo conocemos con toda su riqueza, ¿no? De hecho, existe el mm. flamenco sefardí, que tiene unas cadencias más judías, más sefardí, más eh, Sí, árabes también, andaluza. Entonces, es bien interesante porque eso nos ha hecho por siglos y siglos y siglos y siglos podernos amoldar como el agua, camuflajearnos, eh, poder, ¿verdad?, acomodarnos y hay una riqueza cultural tan vasta sí. por eso mismo, por, por, por el viaje, los Y patrones ahora, migratorios, por ejemplo, en el Caribe. Sí, en el Caribe es fascinante ver porque, claro, yo tengo también de nativos taínos de Puerto Rico, ¿no? Entonces, eso le sigues añadiendo, como digo yo, le añades un poquito más al bote y entonces se hace una mezcla sí, maravillosa, sí. maravillosa, Acá veo es que están espectacular. hablando de Y en el comida. Caribe tenemos, en el Caribe tenemos de los dos, tenemos de Ashkenazi Sí, y Sefardí, que imagínate, lo hace sí. todavía más, más Aquí veo que florido. están nombrando comidas, ¿no? Aquí nombrando comidas, A rosquillas ver, de Hanukkah, al horno, pollo. Bueno, ahora las comidas de pesas, que son... Hay una comida que hacían en mi familia que no la hacían en otras familias en pesas, que son las minas de pesas, que son muy típicos de los sefardíes de Turquía, que es como si fuera una tarta con matzá, en el medio espinaca, papa, puré de papa y otra tapa de matzá, y eso queda como crocante al horno y luego se come con un arrope dulce arriba, ¿no? Como si fuera algo agridulce. Eso es típico wow, de mi familia, que no lo conocía en otras familias, salvo que fueran de esa zona, ¿no? mira, Eso ahora... Ujú, ujú, ujú. interesantísimo, interesantísimo. En mi familia lo hacían, pero yo luego lo aprendí esto con una historiadora de Puerto Rico, la doctora Ana Licea, que de hecho es una gran mentora en todo este trabajo mío de disertación. Ella fue la primera persona que escribió un libro sobre el sefardismo en Puerto Rico y ella también pues, viene de familia criptojudía y ella hizo una investigación donde ella pudo hacer las conexiones sobre la Semana Santa Ah, como criptojudíos, ¿no? Que coincide con el Pesach, la Pascua ahora judía, ¿no? justo coincide en Y fecha. cómo ellos, sí, y cómo ellos entonces lo que hacían era que, claro, hay que recordar que durante la Inquisición estas personas Ujú. se metían en las casas Claro, de los que eran conversos para ver qué estaban
cenando para asegurarse que estaban cenando claro. cerdo. Claro, ¿verdad? Entonces, para los que no saben, pues claro, porque para los que guardamos la Torá, pues entonces no comemos cerdo, es uno de los mandatos que está escrito en la Torá, ¿no? Entonces, pues era típico cultural de un judío que no comiera cerdo. Y entonces, lo que ella estaba haciendo la conexión era de cómo durante Pesaj, lo que ellos hacían era como muchos en la isla, el pescado, claro, es una isla, es un plato predilecto y era fácil de conseguir y demás, pues que entonces lo que se hacía era, se desarrolló una tradición que en Viernes Santo, que muchas veces coincidía o con el primer día de Pesaj o con el cierre de Pesaj, se comía pescado. Y eso es una tradición de años y de años y de años y de años y de años. Se comía el pescado y no se comía empanado, sino que se comía el pescado o hervido o frito y con legumbres, con legumbres. Y esa era, entonces se comía eso toda la semana. Y eso era muy, muy típico de las familias criptojudías en Puerto Rico, y yo lo vivía en mi familia. Imagínate, mi papá es pescador. Tenían ahí asegurado Imagínate. Muy pescado. Interesante. Otra también, otro plato que era para la fiesta, que es para la fiesta de Hanukkah, otro plato muy conocido, o sea, otro entremés, es el bimuelo o buñuelo, ¿verdad? Nosotros le llamamos barriguitas de vieja también cuando se con calabaza, ¿verdad? Y eso era algo que en mi familia, por parte de madre, no podía faltar. Y sobre todo daba mucho más en las festividades durante el tiempo de Hanukkah, que aunque ellos no lo hacían como Hanukkah, porque debemos recordar que ya estaban asimilados, pero siempre era para esa misma fecha. Lo que estamos viendo es eso, cómo se pudo transmitir lo tradicional, lo cultural, sin necesidad de ponerlo en palabras, ¿no? A través de la gastronomía, a través de los cantos, a través de los rituales en la familia, y cómo tú lo has podido conectar, ¿no? A través de tu interés que empezó con, bueno, pero ¿qué es esto, no? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienen estas cosas en mi familia, no? Ahí les pusiste, tú les has puesto nombre a todo eso, que estaban ahí. Claro, claro. Y claro, y un poco también haciendo conexiones con gente como tú, porque a veces uno puede hacer las conexiones solos y de repente, bueno, yo como investigadora responsablemente, yo tengo que buscar una fuente que corrobore lo que yo estoy viendo, ¿no? Y lo que más me ha sorprendido es ver cómo incluso en Israel, tú en Argentina, gente en México, gente en Turquía, cómo tienen más o menos las mismas tradiciones gastronómicas, ciertas costumbres de la vida cotidiana, de los ciclos de vida, vamos, que se repitieron durante siglos y siglos. Y ahí entra el papel, que es tan bonito, y a mí me parece que está lindo, por eso me parece esta conexión de nosotras tan bonita, Karin. Y es algo que a mí me llena mucho el corazón, es que el rol de la mujer en todo esto ha sido tan importante, porque en muchos casos, por ejemplo, está el caso de Belmonte, Portugal, la comunidad de Belmonte, donde no quedó un hombre judío, y fueron las mujeres las que mantuvieron. Las mujeres fueron las responsables sin darse cuenta, digamos, por una cuestión natural, a través de los ritos, la gastronomía, claro, y los ritos y las tradiciones, de sostener y de transmitir, ¿no? O sea, que eso, mi madre decía, claro, que había aprendido de su abuela, sobre todo, ¿no? Los romances que le cantaba, ¿no? Que aprendía así las historias. Así que es bien interesante esto, sí. Y lo que decías tú, tienes como un doble trabajo de
de research, ¿no? Uno por un lado el académico y otro el familiar. Sí, 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 totalmente, porque, ¿verdad? Yo sé de mucha gente que académicamente hacen este trabajo, pero quizás no tienen la Claro, conexión histórica familiar. Cuando, cuando uno descubre la conexión histórica familiar, es todavía más, o sea, más emocionante por el hecho de que, y quizás no voy a tocar en este tema sí. porque sabemos que este es otro tema, pero yo sé que tú eres una experta en este tema porque existe Bueno, la memoria todo lo que es la genética, transmisión existe esto, transgeneracional, que yo hice justo un trabajo en Alemania sobre transmisión transgeneracional, por eso te decía que se transmite de muchísimas maneras, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, este es otro tema, lo claro, dejamos ese es para otro encuentro. ese es Tenemos otro mucho. tema. Pero fíjate, Cari, sí, pero fíjate que ahora que acabas de mencionar que trabajaste los 500 Sí, años, se me fueron olvidó los 500 años. mencionar. Yo quiero que tú compartas Los esto porque eso 500 es bien años, cuando fueron los importante. 500 años de la expulsión que fue en el 92, ahí yo estaba viviendo en Freiburg, en Alemania, y ahí canté en una conmemoración que se hizo justamente en esa ciudad, organizado por la Asociación de Amistad Judeo-Cristiana de la región, y ahí canté en ladino, en ese evento, y fue muy emocionante también, ahí participar. Honor, un honor para los que se conectaron ahora. Lo que pasa es que hoy, marzo 31, estamos justo conmemorando los 532 años desde que se firmó el edicto de Alhambra, que fue el edicto para la expulsión de los judíos de la península ibérica y entonces nos pareció muy curioso Porque y la verdad que maravilloso. no fue al revés, o sea, no elegimos la fecha por eso, sino que después nos dimos cuenta que la fecha que No, elegimos tenía un significado y nos pareció como un simbolismo muy especial, ¿no? Poder estar hablando aquí de sí, Sefarad, del ladino, de las tradiciones y esto que se mantiene vivo, ¿no? Después de tantos años, que es muy emocionante. maravilloso. Es maravilloso. Mira, Karin, yo quiero tomar el tiempo para saludar a Main Kain. Ella es una hermana Mm. puertorriqueña y ella también entró en todo esto de su historia familiar y va descubriendo que ciertamente ella es una Mm. Nusin también y ha sido maravilloso también ella, compartimos mucho, ¿verdad? Mm. Impresiones de todo esto, porque la verdad es que según sigue Sí. pasando el tiempo, ¿no? En lugar de apagarse todo esto, pues es como una llama que sigue Mm. encendida, claro. Y podemos decir muchas cosas sobre esto, desde los profetas diciendo que volveríamos a mirar hacia de dónde vinimos. Y es bien interesante. Y te quiero compartir, fíjate, que tengo esta amiga en Israel, es una niña jovencita maravillosa. Ella viene de Marruecos, su Está aquí familia en de el... Ah, Marruecos. okay. Ella es nacida, Ah, ella vive en Israel. Y ella, su abuelito, hablaba ladino, pero lo sí. perdió, como le ha pasado a mucha gente en Israel, que cuando la generación joven pues no lo aprende, pues ellos lo pierden. Y él siempre le decía a ella cómo él añoraba poder hablar ladino porque ya no podía hablarlo y se le había olvidado mucho. Y él escribe poemas en hebreo. Y ella tuve la bendición, ¿verdad? La maravillosa bendición de a través Sí. de Yair Ujú. Levi, un Sí, sí, sí. músico israelí, él se conectó con ella para hacerle la traducción al ladino Ay, de qué esos poemas de emocionante. su abuelito. Y casualmente, por estos días están terminando de grabar y a mí eso me emociona muchísimo. ¿Por qué? Porque mira, fíjate, son canciones originales, o sea, Hermoso. en ladino, Sí. el judeo español. Y es Sí, lo que yo ahora quisiera ver, que se más está gente se estimulando interese. bastante más y hay cursos
para aprender a hablar, para que no se pierda el idioma, cosas que están pasando en los últimos años, ¿no? De revalorizar el idioma como tal. Pero es cierto lo que tú decías, que cuando fuera las migraciones se fue perdiendo, y sobre todo en los países de habla hispana, que decían que en mi familia decían esta anécdota que parece que era más general, que decían que cuando llegaran a Buenos Aires, desde cuando llegaban de Turquía y escuchaban hablar español, pensaban, pero que son todos judíos, son todos sefaradíes, ¿no? Porque claro, hablaban español, se escuchaba como todos hablan ladino acá, era como, después Claro, fue perdiendo un poco claro, más. Mm. claro. Bueno, y yo tengo entendido que, claro, Argentina es uno de los lugares donde más judíos fueron. Perú, Argentina, en lo Una que es el Nuevo migración bastante Mundo, constante, claro. y hay varias comunidades distintas, sefardíes, ashkenaz, conservadoras, religiosas, no religiosas, como que es bastante amplio eh, en ese sentido. Así que bueno, sí. Ujú. Claro, sí, y tuvieron más libertad, a diferencia bueno, igual que los de Surinam, los de las islas, Mm. hablando del Caribe, los judíos que fueron a Surinam, pues al no ser una colonia española y no Ah, estaba la Inquisición, pues ellos pudieron establecerse allí, y aunque no proliferaron eventualmente por cuestiones sí. políticas de la corona holandesa y que no vamos a entrar en esos detalles, pero sí se pudo Mm. establecer sinagogas, a diferencia de lugares como Cuba, como Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico fueron las colonias que más Ah, duraron como mm. colonias de España. Así que las oficinas del Santo Oficio, que tenían sede en San Juan, Puerto Rico, de hecho en San Juan, Puerto Rico se llegaron a oficiar Mm. autos de fe. O sea, los autos de fe son la verdad, Sí, los castigos es donde interesante conocer, quemaban no es tan conocido lo que pasó en el Caribe en general, en ese sentido. Así no, que no se es muy dice, interesante poder no se escucharte, la dice. verdad. Es un gusto enorme poder Sí, escuchar esto eso está que cuentas y tapado. el trabajo que estás haciendo. O sea que, gracias. Sí, sí, no lo dicen, pero sí, ahora no puedo recordar su nombre y no quiero ser irresponsable al decir un nombre que no es, pero hubo un converso de la nobleza española que muy famoso porque él murió quemado en un lugar en San Juan que se Mm. conoce como el Tótem. Es un monumento frente a donde estaban las oficinas Ah, del mira. Santo Oficio. Y ese es uno de ellos. Mm. No hubo tantos, por supuesto, Mm. pero sí hubo. Entonces, Mm. entre otros castigos. Entonces, pues por supuesto, al estar reprimidos de esa manera, pues no hubo una prolificación abierta de judíos. Sin embargo, sí hubo judíos que fueron bien bravos, Mm. como fue Sí. de Lima, ese es el apellido, él fue Mm. un médico que venía de Interesante. Perú, de hecho, porque los judíos de Perú Los más de Lima. conocidos fueron los Sí. de Lima, y así se pusieron sus Mm. apellidos de Lima. Él vivió en Ah, Mayagüez, en mi ciudad de ujú. Mayagüez, eh, vivió la familia Levy, en mi ciudad de Mayagüez también fueron uno de los comerciantes más prolíferos en la ciudad de Mayagüez. También un judío de apellido Bruckman, que fue uno de los que luchó contra la corona española por la independencia puertorriqueña Mm. en el Grito de Lares, lo que se conoce como el Grito de Lares. Y él y su hijo murieron ejecutados Mm. por la corona española. Y es bien bonito porque cuando estudias la historia de cada país, lo mismo pasó en México con su independencia, te das cuenta que hubo judíos españoles conversos en estos países que, claro, que fueron católicos, que se unieron mano a mano con los nativos de la Mm. isla, con los criollos, para luchar por la independencia de estos países, claro, Claro, porque ellos esperaban claro. su independencia propia. El, el, ellos anhelaban poder ser libres para poder Sí, sí. practicar su fe, ¿no? Entonces es maravilloso. No, Es no nos maravilloso. alcanza el tiempo. Acá dice Samor, hola amigas, qué lindo compartir estas historias. Todos tenemos una historia, o sea que
Sí, está bueno poder Bien. compartirla, las historias, y me parece súper interesante porque, como te digo, lo del Caribe no es algo que se conozca mucho. Entonces, eh, sí, No, sí, está bueno para cantar. Y ahora para Pesach, sí, sí, que vamos a decir que totalmente. ya viene Pesach la semana próxima, ¿no? Ahí alguien está hablando, sí. Sí, ¿qué pesa? Ok, Yo estoy leyendo los sí, 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 comentarios sí. por aquí porque Ah, me Nora, parece muy Nora interesante. Glagos, que dice: gracias por el cúmulo de Nora, conocimientos que nos han transmitido, excelentes transmisoras oral de los aspectos de la vida y cultura. Un beso grande para la tía Rita. beso, Nora, Sí, qué linda, qué honor. Esto es un honorazo. sí, bueno, en la fiesta estaba, Ellos, hacíamos siempre, cuando yo era desde pequeña, fiestas con bastante gente, y el canto era una parte muy importante, además de la comida, obviamente. Y lo interesante era que estaba la tradición sefardí, ¿no? Porque, bueno, mi familia es ashkenazí sefardí, pero la sefardí es la que tuvo como mucho peso en lo que es la tradición y la transmisión. Entonces estaban las comidas típicas. Después las ashkenazí, que traían también las tías, como Nora, el pescado. Y después los cantos hacíamos la versión, por ejemplo, del cabritico, o de quien supiese y entendiese, en ladino y en hebreo. O sea, sí, había las dos versiones de los cantos. eso está Ujú. bien bonito. De hecho, quiero mencionar que para que sigan a Karine en su página, porque ella pone unos videos tan bonitos que yo me los disfruto mucho porque me recuerda a mi familia, todas las mujeres de su familia cantando las canciones sefardí y es tan bonito verlo. Así que si no la siguen, síganla para que vean esos videitos que eso que ya está hablando, ustedes lo pueden ver ahí en los videos Compartir, porque comparto vale algo la de, pena. de, de lo, sí, de esto a capela, de lo auténtico transmitido, ¿no? Como así. Ujú. Y sabes que mucha gente me pregunta, Karini, y tú nos puedes compartir, ya vamos terminando este live, pero que a veces, ¿verdad? A veces subía un videíto nada más con el frame drum o con la darbuka, que tú tienes una ahí Ujú. también, que la estamos viendo. Eh, y las personas decían, ay, pero ¿por qué no cantas qué sé yo, con un instrumento Ujú. melódico? Y bueno, y yo les decía, lo que pasa es que en la tradición, la realidad es que no teníamos Había ningún después instrumento. por ahí algunos más, pero así como en las casas o las reuniones, lo que había, En las ¿no? Lo que casas, había siempre alguna percusión, incluso sí, castañuelas a veces. ¿M? Castañuelas, claro, claro. algún, Bueno, Puerto Rico, en claro, Puerto de Rico las hasta las ollas ollas. también, sí, 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 tenedores, Sí, tenedores también, tenedores, cucharas, la puntos, sí, como mesa, para percusión. Ujú, ujú. sí, sí, Las sí, las siempre, palmas, por eso es que mayormente, pues, por eso es que mayormente lo ven, por ejemplo, a Karin, que la vemos con su tamborín, la pandereta, exacto, o el frame drum, o la Ujú. darbuka, porque es lo más fácil que Claro, estaba a la mano, ¿no? Porque, claro, somos percusivos de sí, sí, naturaleza, y sí, sí, entonces sí. eso es lo que hacemos. Y, y mencionaste, Ya viene el Karim, pez. viene Pesa, y mencionaste dos canciones de Pesa. Chico, Eh, chico. háblanos Sí, de esas dos bueno, canciones. son ambas canciones acumulativas, que son también canciones muy típicas, que hay muchas otras que es también para niños, hay otras también, Estabas el amor, hay como muchas que son como juegos, y estas que tienen también el hecho de cantarlas en el Seder, que también yo digo siempre, después de las copas de vino, cantar estas canciones no es fácil, porque hay que acordar de Como que no es memoria, hay fácil. que, hay que estar ahí, ¿no? Como que es también un poco lúdico en un punto. Eh, Para los que no saben, en el ceder de Pesach, que es la cena de Pesach, que usualmente se hace al abrir Pesach, y también acá en la diáspora se hace al cerrar Pesach, hay unas partes de la liturgia del ceder, ¿verdad? De la forma donde bebemos
una cierta Exacto. cantidad de copas de vino. Y bueno, al terminar ya, pues aquellos que no Claro. tomamos mucho, pues Y se nos después puede subir a la cabeza. acordarse el orden, es como, siempre aparecía como, no, ahora viene esto, no, ahora viene esto, entonces había como ciertas diferencias y discusiones. En una época también habían hecho como, cuando éramos muchos, como habían escrito las letras para que todos pudieran cantar, que eso también era muy, muy, muy lindo, ¿no? Como cantar en las fiestas todos juntos o repartir las cosas, pero si no tienes eso a mano, empiezas, no, pero venía el perro, no el gato, no el... Sí. El orden no importa, lo importante es que llegaran al final, que llegaran a salvar, a salvar el cabretico. Cabritico, pobrecito, pero bueno, tú tienes una versión de el chivito, ¿no? Que es como el Pues mira, equivalente, digamos. es bien interesante porque esta canción, en los últimos años, varios académicos, incluso religiosos, tanto cristianos como judíos, se han formulado la pregunta y con todo, o sea, con toda prueba de que la chivita, que es muy famosa en Puerto Rico, Sí, en México también es bien famosa, el juego de la chivita, muchos la aprendieron como un juego, sí, sal de ahí chivita. Eh, Tiene una conexión totalmente, o sea, la similaridad de la canción. Primero es una claro, canción claro. acumulativa también, pero lo más interesante es cómo termina esa canción. Eh, Específicamente el final de la canción ya te da o sea, un hint, como decimos en inglés, Ah, demasiado certero de que es el equivalente terminaba. al cabretico Mm, de Pesaj, porque sabemos que en Pesaj pues estamos haciendo alusión a la redención del pueblo de Israel al salir de Egipto, ¿verdad? mm, Y el paso del ángel, a la semana. ¿verdad? Ujú. Del Dios, ¿verdad? Para salvar a su pueblo y para hacer que el faraón soltara a su pueblo. Entonces vemos cómo están esos De la simbolismos canción dentro de tuya. la Ah, letra de- original el chivito del aparece el ángel. chivito. Ah, mira. Ujú, bien interesante. Del chivito Ajá. aparece el ángel al final. Entonces en Puerto Rico se perdió esa letra un poco, volvemos a lo mismo por la asimilación, pero hay países Que- como en México, ujú. como en Argentina, incluso en Uruguay, donde todavía se Ah, canta mira. la letra Ah, original al final. ¿cómo empieza? Eh, Canta una Así estrofa tú que, al principio y yo pues canto mira, una estrofa del cabrito, así para que se vean las virtudes. vale. Pues mira, la canción de la chivita es fácil, dice, sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar, sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a llamar al tubo para que se lleve el agua, vamos a llamar al tubo para que se lleve el agua. Saltea una más larga. El tubo no quiere llevarse el agua no quiere apagar el fuego no quiere quemar el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, bebita, chivita, sal de ahí, de ese lugar, sal de ahí. ¿Ves? Hermoso, sí, es muy, muy ¿Ves? interesante. Ahora esta es. Y al final, y al final, y al final, mira, te digo, para que me digas del cabretico, y al final, no lo voy a cantar, pero el final termina, el único que puede sacar a la Ah, chiva es el ángel. el ángel Al maravilloso. final llaman al ángel. Y el ángel, claro, y el ángel Sí, se lleva al diablo, y el diablo se lleva a la suera, y el suera. Finalmente prevalece el poder, ¿verdad? Del Dios es Altísimo a través del el ángel para, para sí. la chiva. Bueno, aquí es un cabritico que lo marcó mi padre por dos levanín. Y vino el gato y se comió al cabrito que lo marcó mi padre por dos levanín. Y ahora haciendo
haciendo como un poco el resumen. Y vino la agua y amató el fuego, que quemó el palo, que ajargó al perro, que modrió al gato, que se comió al cabrito, que lo marcó mi padre. Por dos levanim. Has visto que son las mismas, las mismos órdenes, más o menos. Lo mismo. Y aquí termina. Nosotros tenemos el fuego también. Nosotros tenemos el fuego. El agua para el bueno. fuego. Y luego el matarife, el malhamavetz y el santo bendito sea su nombre. Ahí termina. Que de hecho, quiero mencionar que esos elementos son bien importantes porque son los 4 elementos que estuvieron durante todo el paso, ¿verdad? Fueron elementos que utilizó el Dios en la historia de la liberación de Israel para salvar al pueblo, la columna de fuego, el agua, todo eso son elementos que están mencionados en esta canción acumulativa. Y la chivita, aquí me está comentando mucha gente. No la conozco, ¿no? Mis hijos la reconocieron, dice Maim. Esa me la sé. Sí, como que hay varias que están reconociendo. Acá María dice, qué lindo, qué emoción acá. Ah, bueno. Sí, como que esa del chivito es como muy conocida y a lo mejor la conexión con el cabritico es tan clara cuando la hacemos así juntas, ¿no? Es clarísimo. Es totalmente clara. Entonces, claro, nosotros nos pensábamos, esa es una canción que mi mamá me la cantaba muchísimo. Mi mamá, mi abuela, por ejemplo, me cantaban muchas canciones, por ejemplo, El Gato, el Señor Don Gato, Señor Don Gato, que esto también, esas canciones no las cantaban más como un juego de niños, pero yo por lo menos recuerdo que me la cantaba mi madre. Yo siempre tengo unas memorias que mi madre me las cantaba hasta en el baño. Evidentemente ella le habían también transmitido, como era algo que era permitido, ¿no? Dentro digamos, de la historia familiar tuya, que no podían, eso estaba permitido. Entonces eran los cantos permitidos, ¿no? Claro. Pero esas dos canciones ahora para Pesach, ya saben, mis amigos, dice, yo cantaba esa canción cuando era pequeña, dice. ¿Qué dice? Ya mal, no sé qué. Sí, pues mira, Yamar, ahora ya tú sabes que este Pesach la puedes cantar en el Seder y nosotros lo hacemos con mis niños y les fascina. Es una canción que yo la cantaba con mis niños. Sí, desde pequeña la hacía y para los que no saben, está la versión, la más conocida, que es Atzadiah, ¿no? Que es la versión en hebreo, que esa por ahí mucha gente no sé, claro. Y después está el otro canto también típico de Pesach, que es Quien supiese y entendiese, donde se cuenta un poco la historia, ¿no? De esa, pero esa no sé si hay alguna otra. Aquí hay personas que la conocen, porque de hecho vi a alguien en estos días que hizo un post de Quien supiese y entendiese. Canta un pedacito, Karin, canta, porque tú la cantas muy bonito. Entendiese y en diciendo el alma diese cuál es el uno. Uno es el criador, Baruch Baruch Shemo. Quien supiese y entendiese y en diciendo el alma diese cuál es el dos. Dos se guiaron, uno es el criador, Baruch Baruch Shemo. Bueno, y así va con cada número diciendo algo de la historia, ¿no? O sea, 13 años de Matispa, 11 días de Josué, 9 meses de la preñada, cada número tiene un significado, es bien bonita eso también. Y esa con anillo de. Exacto, es la versión sefaradí del canto de Pesach. Sí. Ah, mira, Mayin dice que también la estaba aprendiendo en hebreo. Muy bien. Se conocen las versiones del CD en hebreo que las sefaradíes en general. De hecho, la primera vez que yo hice esa conexión, muchos años atrás, fue cuando escuché Anillo de en hebreo. Y algo me hizo clic y dije,
wow, espérate, Claro, nosotros tenemos una claro, canción así. claro. O sea, eso estaba aquí en la memoria y enseguida hice la conexión que posiblemente, Mayin, cuando tú dices que tus hijos la reconocieron, fue que se dieron cuenta Claro. de eso. Así que, qué maravilla, esto, Acá me ha encantado dice esto. la tía Nora Rivka, dice, Karen, me hiciste volver a nuestro Sedarín compartidos. Hoy nosotros, los Ashkenazim, la Qué seguimos lindo, cantando. Dice que siguen cantando las versiones sefardíes en los Seder Ashkenaz. Ujú, sí. qué lindo, qué lindo. ¿Ves? Es que esa mezcla de culturas Mm, es maravillosa. Y, y fíjate que es como yo siempre digo que somos tenemos esa memoria genética musical que nos aflora, que no podemos mm, desconectarnos de eso. Y para muchos de nosotros es precisamente esa conexión musical. Por sí. eso tú y yo entendemos la importancia Mm, tan grande de esto, porque yo hablaba en estos días, cuando estuve en Israel, hablaba con sí. un historiador, él es italiano judío, y él también es un anusim, y él me estaba diciendo que hay muchos, y de hecho es parte Mm. de por qué hago este trabajo, que lo único que van a escuchar para establecer la Claro, conexión es la claro. música, son los Es que tú también te has cantos. conectado también en principio a través de la música y la música también nos ha conectado a Claro, nosotras. O sea que es exacto. bueno, es lo que nos conecta. Y cuando hacemos estos ejemplos de los cantos, me parece que acá están diciendo que es muy interesante y que les gusta mucho nuestras conversaciones, nuestra entrevista, cosa que nos alegra mucho porque lo que queríamos era un poco compartir las cosas que veníamos conversando nosotras y que nos estábamos dando cuenta y poderlas compartir con otros, ¿no? Todas estos... mm, Claro. así que... No, es maravilloso, es maravilloso. Y tengo una curiosidad, Karin, yo no te he preguntado esto, porque yo hablo mucho de esto con otros amigos. ¿Sabes que en Pesaj, bueno, pues nos preparamos para comer pan sin levadura y hay diferentes tradiciones dentro. Ah, Bueno, el otro día hacía yo sé que yo me como tipo un chiste con comemos una a amiga no. ashkenazí. Que me decía, te Sí, envidio, tengo bueno, celos, eso siempre porque tú lo eres mismo. Los sefardí. sefaradíes, sí, Sí. como un arroz empieza. Exacto, Mi mira, abuela, quiero saludar aquí ¿quién es a Emanuel? Emanuel. Ok. Ah, Discúlpame, Emanuel es un maravilloso amigo y hermano ujú. de Israel. Él es un cantante de música de adoración Bueno, ok. espectacular. Saludos. Shalom, Manuel, Shabbat Que Shalom, no puedo leer a todos, Manuel. está Ale también. Ah, mira, aquí muchos como que se van los nombres y no puedes leer todos, pero bueno, saludamos a todos, Sí, sí, saludamos a sí, pero Emmanuel, él, es, él está desde Israel. Emmanuel Fugar de Israel. así que bueno, con las comidas sí Y, tenemos esa particularidad y ajá, bueno, así que ya, sí, comemos arroz. En Puerto Rico, una comida peculiar que viene de Pesas es arroz ajá. con gandules o Mi lentejas abuela en otros sí hacía lugares. también con habas, sí. Con habas, arroz con habas, ese era uno de los platos predilectos en Una cosa casa que de mi hacía abuela mi materna, abuela, que arroz era con muy habas. especial, que después era muy especial por lo que significa que es algo típico de Turquía y de esa zona, que era el dulce de pétalos de rosas. Ah, claro, bueno, nosotros le llamamos Sí, con pero agua de era la azahar, mermelada con los pétalos. Entonces, claro, los toda una cosa pétalos, de buscar rosas, wow. bueno, que por ahí había más de alguien de algún lugar que no tuvieran nada de, ¿no? De anti
¿cómo se llama? De agrotóxicos, que no tenga nada. Separar pétalo por pétalo y estirarlo. Tengo esas imágenes, ¿no? Wow, De mi abuela en la cocina con los pétalos sobre la mesada y preparando eso. Sí, 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 sí. wow. Muy especial. A ver, ¿hay alguien de aquí de los que está conectado, que sea de Puerto Rico o del Caribe o de Hispanoamérica, que también recuerde algo así como lo que dice Karin? Ujú, Porque en mi familia no estaba. En mi familia sí lo que es muy típico es hacer los dulces ujú, y el majarete con agua de ujú, rosas o ujú. agua de azahar. Eh, Eso sí era muy típico y no se encontraba en todas partes de Puerto Rico. Especial. Eran lugares Sí. específicos que eran especiales que se pasaba, que el majarete con agua de azahar era, bueno, de hecho me pasó ahora cuando fui a Israel, que paro en el puesto en Jerusalén de un buen amigo también, él es árabe palestino y Sí. tiene un puesto de jugos y yo paré allí a saludar no sé qué Cantar, y me te he visto da ahí, en donde te un haces. vasito. ¡Ah! Exacto, pues allí mismo, donde estaba cantando, él Sí. pone mis canciones en ladino. Entonces, allí me da un vasito como con un Ujú. majarete líquido, eh, con canela, y mi amiga que es de Perú, judía peruana, me dice, mira, hueles el olor a rosa. Y yo le digo, bueno, lo que a mí me huele Mm, aquí es a casa de mi abuela. Le digo, y esta es mi abuela paterna, hacía mucho de agua de azahar. Y yo le digo, bueno, eso es lo que me huele a mí. Y bueno, cuando miro así, efectivamente, era mm, eso mismo, pero mm. más líquido. Entonces también nosotros tuvimos mucha influencia mora árabe, pero Claro, también mucha de claro, Turquía claro, y Morocco. Entonces, claro, tanto es así que las tres calles principales más importantes en Puerto Rico, en las primeras tres ciudades, son la claro, calle la calle Tetuán. Tetuán. Mira, bien. Tú sabes que Mira, estamos entonces, como si hubiéramos empezado ahora. Yo recién veo la hora. Me había dado cuenta. ay no, ya nos tenemos que ir, yo me tengo que preparar para Shabbat, pero bueno, ha sido maravilloso, gracias a todos Gracias, por y gracias a todos conectarse. los que han estado por aquí. La verdad que un gusto, como siempre, encontrarte. Y bueno, vamos a continuar, vamos a seguir encontrando más conexiones y cantos para hacer y compartir. Sí, definitivamente, Karin, siempre es un gusto hablar contigo. Para los que no saben, Karin y yo hablamos y es que no se nos van las horas. Entonces, ha sido maravilloso y bueno, ya aquí estamos planificando porque algo Sí, tenemos que sí, hacer sí. juntitas pronto. Acá. Y bueno, nada, que es un placer Bueno. haberte tenido. Karin, ¿tú quieres decirnos Eso, algo, un decirle a la placer gente que está enorme viendo? y un gusto. Y bueno, seguiremos cantando porque tenemos estos cantos que tenemos que armar entre las dos, como hicimos recién. ¿Mm? Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Toda Gabá, Lekulam, porque yo sé que hay gente de Israel aquí conectada. Una más, Muchas dice que cantemos gracias. una más. Vamos a Eh, despedirnos con alguna canción. una más, vamos a ver. Bueno, tú cantas una y yo canto Bueno, una, vamos vamos a a ver ver. algunas de las de Pesach ya hemos cantado. Vamos a Estamos cansados. Eh, bueno, yo puedo cantarles un poquito de un poquito de una que yo grabé hace poco con una, de hecho, tengo a Leat Sabá que grabó el cello en esta canción hablando de las mujeres y de la transmisión de hija, de dale. madre a hija. Y ya mía es una canción muy Canta. especial que a mí me llena mucho porque aparte esta canción tiene una historia peculiar en mi vida personal, porque cuando yo escuché esta canción descubrí que una palabra que ellos usaban, que solo la usábamos muy poca gente en Puerto Rico, Mira. estaba ahí en esa canción. Y ahí Mm. dije, wow, buriaco.
de Ah, hoyo, Boreacar. buriacar. Entonces, no todo el mundo usa esa palabra, yo lo Mm, usaba de pequeña. Entonces, sobre todo yo lo usaba porque cuando pelábamos la naranja o la china, como le llamamos nosotros, decíamos, mi mamá me decía y mi abuela, no le claro. hagas buriaco a la china. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención y encima es el Claro, consejo de hay una muchos madre a una cantos con hija. consejos, muchísimos, muchísimos. Imagínate, así que Dale, yo un voy a pedacito cantar un pedacito y de eso otro y luego tú pedacito, dale. cierras con broche de oro. Ella mía, mi querida Manama, no te eches a la mar, que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Manzanitas coloradas, amanama, las que vienen de Istambul. Ahí entró otra y un gusano, desburaka el corazón. Ahí entró otra y un gusano, desburaka el corazón. Hermosa, hermosa. Yo conozco esa con otra letra, la segunda estrofa. Ah, mira, pues cantar la segunda estrofa. Ella mía, mi querida man, no te eches a la mar, que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Que me lleve y que me traiga, man, 7 fondas de hondor, que me engluta pelle preto para salvar del amor. Un poco de... Ah, que me incluya pelle preto. Otra palabra que nosotros usamos es pelle. El peje. Sí, Nosotros le sí, decimos el sí, sí, peje sí. al pez. El peje. Pelle. Bueno, Maravilloso. Karin, ha gusto. sido un gusto. Hasta luego a Gracias a todos todos. los que se Chao. conectaron. Saludos y Bésame. Chag Pesach Sameach para todos. Así que un Chao. abrazo y Shabbat Shalom.